Lucas, bueno, la bienvenida a los estudios de la Ribera Televisión, coordinando un centro de estudios denominado Pensamos, Río Cuarto, y desde hace un tiempo vienen desarrollando una serie de tareas. Contémosle a la gente, desandemos ese camino acerca de las diferentes acciones que vienen desarrollando. Bueno, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros desde Pensamos, digamos, lo que tratamos de hacer es tratar de poner a prueba ciertas hipótesis sobre la ciudad, digamos. Hipótesis que se basaban más en mitos o en creencias, como por ejemplo que la ciudad de Río Cuarto no es una ciudad de un tamaño suficiente para contar con una forma de ejercer el comercio en un horario corrido, o que tener peatonales tampoco se ajustaría a lo que es la ciudad hoy en día. Y a partir de esas hipótesis y de esos pensamientos que por ahí son del inconsciente colectivo de la ciudad, decidimos hacer un estudio social, una encuesta, para someter a prueba esas consultas. En definitiva, lo que hicimos fue salir con nuestro equipo de encuestadores. Nosotros en Pensamos tenemos una parte estadística que se compone por un grupo de encuestadores y por un coordinador de ese grupo, y decidimos salir a encuestar 100 comercios de la ciudad. Bien, 100 comercios distribuidos en la zona de microcentro y distribuidos en la zona de Boulevard Roca. De ese relevamiento lo que resultó fueron 100 casos, como te decía recién, resultaron 28 rubros relevados y más o menos fue una distribución pareja entre lo que es microcentro y Boulevard Roca. Fue un 55-45 como para redondear más o menos la distribución entre microcentro y Boulevard Roca. ¿Y cuál fue la respuesta, a las diferentes consultas que se le realizó a los comerciantes? Bien, nosotros la encuesta la armamos en función de 4 grandes tópicos que dijimos vamos a preguntarle a los comerciantes sobre esto que nos resulta hoy clave para entender un poco la situación por la que atraviesa el comercio. Una aclaración previa es decirte que por qué nosotros decidimos estudiar el comercio. Río Cuarto, tal vez muchos podamos caracterizarla de alguna manera en lo económico y decir que es una ciudad que principalmente vive del comercio, ¿no? De comercio de bienes y de servicios. Pero si uno indaga algunas bases que existen sobre Río Cuarto, por ejemplo la encuesta permanente de hogares, detecta que en Río Cuarto hay 13.000 personas que trabajan en el comercio y que es el mayor rubro, es el rubro que mayor cantidad de trabajo da en la ciudad. Entonces dijimos, bueno, vamos a darle prioridad en base a eso, ¿no? Entre las consultas que les hicimos, le consultamos qué opinaban sobre la peatonalización en la ciudad, le consultamos qué opinaban sobre el horario corrido en la ciudad, le consultamos qué opinaban sobre la posibilidad de un cierre de actividades nuevamente a partir del aumento de casos que viene sucediendo en Argentina, y le preguntamos un poco sobre su estructura de costos para ver y conocer cuáles son los conceptos que más difícilmente se les hace cumplir a los comercios mes a mes, digamos, ¿no? A partir de esos 4 tópicos, ¿qué nos encontramos? Que en cuanto a peatonalización y horario corrido, que eran los mitos que queríamos poner a prueba, nos encontramos con respuestas que fueron realmente sorpresivas, incluso para nosotros en el centro. Porque cuando empezamos a indagar, encontramos que el 69% de los comercios nos respondió que estaría apoyando un proyecto que proponga el horario corrido en la ciudad de Río Cuarto. Y en el caso de la peatonalización, el apoyo a un proyecto de ese tipo supera el 70%. Y ahí viene la gran pregunta, pero el que responde, ¿es dueño o empleado? Porque cambia radicalmente eso. Entonces, desde el estudio lo que hicimos fue segmentar las respuestas en dueños y empleados, porque evidentemente cuando llegaba el encuestador podía encontrarse con los 2 casos. A partir de eso vimos que el apoyo al horario corrido, en el caso de los dueños, baja un poquito el 55%, pero aún así mayoritariamente los dueños de comercios apoyarían el horario corrido, y en el caso de empleados el apoyo sube al 85%. Bien. En cuanto a la peatonalización, la diferenciación no es tanto así. Tanto dueños como empleados rondan en un 60% de apoyo para lo que sería una cuestión de peatonalizar las calles del microcentro. Esa consulta en particular fue en microcentro, en Boulevard Roca no la hicimos. La de horario corrido fue en ambos sectores, en micro y en Boulevard Roca. Con respecto a lo que era la pandemia, nos encontramos con un dato que obviamente esperábamos, pero que realmente es preocupante. El 80% de los comercios está preocupado por un eventual cierre de actividades frente al aumento de casos. Y más allá de eso, nosotros les quisimos consultar a los comercios de la ciudad qué estrategia tenían frente a una posibilidad como esa.
Obviamente la mayoría contestó que la estrategia que tenía prevista era venta de tipo online, ¿sí? Utilizando algún canal online, pero nos encontramos lamentablemente con varias respuestas que nos hablaban que en un hipotético caso de ese tipo no descartan el cierre del comercio. Bueno, automáticamente a partir de ahí esperábamos una respuesta de la venta online y le consultamos a los comercios quienes tenían desarrollado alguna estrategia de venta online. Y ahí viene una sorpresa que para nosotros sigue siendo una brecha, digamos, muy grande dentro del comercio. El 30% de los comercios en Río Cuarto todavía no tiene desarrollada una forma de vender de manera online. Es decir, no usan canales como redes sociales, web, tienda nube o algún otro que pueda aparecer, digamos, como una opción para ese canal. Lo cual para nosotros, con lo que fue el 2020, realmente fue una sorpresa porque esperamos una amplia mayoría, todavía más, digamos, que quede una fracción muy pequeña de comercios que no hayan podido desarrollar eso. Por último, con respecto a la estructura de costos, la encuesta que nos arrojó, veníamos con varios temas en el comercio de la ciudad relacionados a los alquileres y al costo de los alquileres en la ciudad, y la encuesta no desentona en cuanto a eso. Nos encontramos con que el 40% de los comercios nos dice que el principal costo que se le complica cumplir es el alquiler. En segundo lugar vienen los servicios y en tercer lugar vienen los impuestos. Recién en cuarto lugar, con menos del 10%, vienen los sueldos. Bien. Un poquito se explica esto porque de los comercios relevados, el 80% tiene 5 o menos empleados. Tal vez la estructura, digamos, de trabajo de los comercios está orientado más a comercios con pocos empleados en Río Cuarto, sino que hay muchos comercios con pocos empleados, digamos. De ahí se explica la gran cantidad de trabajo que da el sector, pero los pocos empleados que tiene cada comercio. Así todo, bueno, dijimos, bueno, si el alquiler, esperamos que el alquiler fuera el costo más importante, le preguntamos más o menos un rango de cuánto pagan de alquiler. Y ahí nos encontramos con que el 65% de los comercios está pagando entre 30 y 50 mil pesos de alquiler en Río Cuarto, y que conseguir un alquiler de menos de 20 mil pesos es prácticamente imposible. Sí. Solamente 2 de cada 10 locales en Río Cuarto aproximadamente podrían valer menos de 20 mil pesos. Lucas, teniendo en cuenta que Río Cuarto fue declarada hace muy poco tiempo capital alterna nacional y la ubicación geográfica en la que nos encontramos, la llegada de vecinos de diferentes localidades del sur de la provincia a realizar trámites, a realizar compras, ¿cómo ven ustedes desde el centro la importancia del horario corrido? Nosotros en el centro de estudios, que nace en diciembre, como te decía, por una cuestión de varios riocuartenses con diferentes formaciones, oficios, intereses o ocupaciones, en tratar de entender la dinámica de la ciudad, en tratar de diagnosticar en algunas cuestiones, porque creemos que es importante conocer lo que pasa para poder plantear alguna política pública que cambie la vida en la ciudad. Empezamos estudiando el mercado de trabajo y después terminamos estudiando el comercio, que es lo que estamos charlando ahora. Nosotros no creemos que cada estudio que hagamos sea un compartimento estanco, sino que creemos que cada proyecto que estudiamos se relaciona de manera directa con un montón de otras cosas de la vida de la ciudad. Así podemos decir que el horario corrido como política comercial para la ciudad también puede implicar una eficientización del transporte público, una eficientización del consumo energético en todo el comercio de la ciudad, mejore la calidad de vida de los empleados de comercio, pero por sobre todas las cosas hay que considerarla como una medida de reactivación económica. ¿Por qué? Porque en esto de eficientizar el transporte público implica que los empleados de comercio, en lugar de realizar 4 viajes diarios, van a realizar 2. Y ese ahorro por hogar que va a haber, supongamos en un hogar con 2 empleados de comercio, supongamos donde un matrimonio, por ejemplo, los 2 trabajan en el comercio, ese ahorro por hogar, si uno lo totaliza por la cantidad de trabajadores en el comercio que hay en la ciudad de Río Cuarto, son unos 18 millones de pesos mensuales. Esos 18 millones de pesos mensuales de ahorro, ¿por qué decimos que puede ser de reactivación? Porque lo más probable es que ese dinero se vuelva al consumo interno en la ciudad de Río Cuarto. Y en un contexto como el que estábamos, con la pandemia y en recesión económica, una medida como esta, que nace a partir de una cuestión netamente para el rubro comercial, termina impactando de manera general en la ciudad. Me parece que es importante destacar también que esto llega
como una necesidad, digamos, del propio comerciante, digamos, es la voz del comerciante diciendo, bueno, nos sucede, tenemos esta realidad. Y en esta realidad que se está mostrando también, este estudio hizo valoraciones sobre lo que implica el Boulevard Roca y necesidades que también tienen los comerciantes que se ubican en las diferentes calles del Boulevard, ¿verdad? Nosotros cuando iniciamos la encuesta, cuando la empezamos a diagramar, antes de salir a hacer el trabajo de campo, digamos, dijimos, no podemos considerar igual la realidad del microcentro que la del Boulevard, ¿no? Porque, bueno, son barrios distintos, si bien están cerca, son barrios distintos de la ciudad. Y por eso, además de segmentar entre dueños y empleados de comercio, segmentamos por zona. Y la verdad que nosotros desde el centro teníamos otra hipótesis implícita en este estudio, que era que el Boulevard Roca hay que volver a revalorizarlo de alguna manera, y no sabíamos cómo. Entonces dijimos, bueno, vamos a preguntar a los comerciantes que están ubicados ahí qué piensan sobre esta zona y qué harían para poder potenciarla. Bueno, ahí nos encontramos primero con que los comerciantes primero nos dieron una gran sorpresa diciéndonos que creían que el Boulevard Roca era una zona en desarrollo. El 60% de los encuestados nos dijo el Boulevard Roca es una zona que está en desarrollo en la ciudad. Es decir, que van evidenciando pequeños cambios, digamos, ¿no? Y después le preguntamos, bueno, ¿pero qué le faltaría para ser más, una zona más potenciada, digamos, de alguna manera en la ciudad de Río Cuarto? Y ahí empiezan a surgir algunas ideas que para nosotros fueron una revelación. Algunos de los encuestados nos manifestaban la posibilidad de transformar el Boulevard Roca en un polo financiero, con la instalación de alguna entidad financiera, un banco, la posibilidad de tener cajeros, la posibilidad de tener entidades de pago como Rapipago, Pago Fácil y demás. La verdad es que uno cuando indaga un poquito más sobre la zona se da cuenta que hay una gran ausencia de esas instituciones ahí cerca para los vecinos y para los comerciantes. Y al mismo tiempo lo combinaban con la posibilidad de instalar un polo gastronómico en el Boulevard Roca, ¿no? Un lugar donde tuviera una vida nocturna un poco más activa, donde la gente pudiera ir a consumir en bares, restaurantes y demás. Así que hay una caracterización clara de la gente que vive en el Boulevard o que ejerce el comercio en el Boulevard, mejor dicho, sobre lo que podría ser esa zona. También le preguntamos sobre una cuestión emblemática del Boulevard. ¿Qué creen que debería funcionar en lo que es el Andino? Y la verdad es que las respuestas fueron muy contundentes y claras. La mayoría ve al Andino como un centro cultural, donde deberían haber eventos culturales, ferias y bueno, una serie de oferta cultural que concentre ese espacio para la gente que va a la zona, digamos, pero que también entendiendo que el Andino es un punto de unión, ¿no?, entre lo que es Alberdi y cuando uno se dirige al centro. La verdad que el Boulevard Roca fue una gran sorpresa en este sentido, de decir, bueno, la gente tiene muy en claro lo que podremos hacer en el Boulevard para mejorarlo. ¿Obtuvieron alguna respuesta, alguna crítica, alguna sugerencia de los organismos que nuclean a los comerciantes? Sí, en primera instancia le preguntamos también a los comerciantes qué esperan como política o como medida desde la municipalidad. Y la verdad que en esto hay que separar, digamos, las demandas que tienen los comerciantes con las potestades o las responsabilidades que tiene un municipio, para poder ser claro. Básicamente las demandas de los comerciantes se traducen en una posibilidad de regular alquileres y en una posibilidad de bajar impuestos. Son las dos grandes demandas. Frente a esto uno tiene que pensar que la regulación por sí misma de alquileres para un municipio no resulta procedente, pero sí a lo mejor resulta procedente una mesa de concertación para poder acordar ciertos parámetros sobre lo que son los valores de los alquileres en Río Cuarto, donde la dispersión de los valores es muy grande. Hay alquileres que arrancan desde los 10.000 pesos y hay alquileres que terminan arriba de los 250.000 pesos. Hay una dispersión enorme. No hay un valor claro por metro cuadrado ni nada por el estilo. Y además, en cuanto a los impuestos, que era la otra gran demanda, hay que tener en cuenta que lo que incide sobre el comercio es la tasa, ¿sí?, que incide sobre el comercio, la industria y los servicios que cobra la municipalidad. Bueno, ahí uno podría empezar a pensar un esquema a lo mejor de exención durante lo que dure la pandemia, hasta fin de año. Podría pensarse en algo de eso desde el municipio. Por otro lado, la otra institución por la cual consultamos es por el CESIS, digamos, que vendría a ser el ente que representa de forma general a todos los comerciantes de la ciudad de Río Cuarto. Y bueno, la verdad que ahí encontramos como una especie de crisis de representación entre lo que son los comercios y el CESIS como institución. Aproximadamente un 60% de los comercios nos dijeron que no se sentían representados.
Tal vez eso sea por un contacto poco fluido, habría que verlo. Nosotros desde el centro obviamente estamos siempre a disposición para reunirnos con instituciones como el CESI o como la municipalidad para indagar más sobre estos datos que hemos podido recolectar, pero lo cierto es que los comerciantes creo que están esperando un apoyo por las instituciones que lo representan, ¿no?